Bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos de experiencia cliente en el fitness y también traemos componentes de fuera de la industria para que puedan aportar más valor y hacer aún mejor a la mejor industria del mundo, que como siempre lo digo, la industria del fitness. Muchas gracias por estar viendo esto, escuchándolo, compartiéndolo. Si crees que esto le aporta valor a alguien más, compártelo. Y como siempre digo, no en aras de hacerme youtuber, sino en que la industria tenga más contenido y mucha gente pueda aprender de muchas otras cosas. Este episodio, el episodio 7, invité a un gran amigo, mi amigo Guillermo Aldazoro, para hablar acerca de una solución que tiene tiempo en la industria. Tienen, creo que 10, 12, 15 años ya en la industria. Es una solución que está en más de 9,000 gimnasios. Me lo estuvo comentando Guillermo. Es una industria conocida, se llama Myson. A muchos les sonará, pero si no, igual lo comentamos en el episodio. Y tenía muchas ganas de hablar con él porque, bueno, es una solución que está en tantos gimnasios. Quería saber su punto de vista en el ámbito de implementar tecnología en centros deportivos, en gimnasios, en boutiques o lo que sea, porque bueno, hay mucha trayectoria, hay muchas lecciones aprendidas y Guillermo nos compartió bastantes, con lo cual me parece que está genial. De hecho, de eso hemos venido hablando, ¿no? Un poco cuando hablamos con soluciones, en cuáles son esos retos, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para implementar tecnología. Lo hemos visto con otras soluciones y con Myson también lo vamos a ver en esta entrevista. Y bueno, hablamos de experiencia de cliente, hablamos de comunidad, hablamos de engagement, esa palabra tan difícil de traducir al castellano. Enganche puede ser, bueno, el engagement yo creo que suena mucho. Hablamos cuáles son esos procesos de onboarding, esos procesos de puesta en marcha, esos protocolos y tal. Y bueno, creo que es muy interesante también el componente lúdico y de gamificación, porque Myson tiene una gran pata allí que aporta mucho valor también para que la gente se enganche, tenga ese engagement con el ejercicio, tanto fuera del gimnasio como dentro del gimnasio. Y bueno, todo el tema de retos y tal, y hablamos de un montón de cosas. Me hizo mucha gracia el tema de las medallas, porque yo ahora soy usuario de Myson, lo usaba antes, pero pasé un tiempo sin usarlo y perdí mis medallas. Entonces empezamos a hablar otra vez del tema de las medallas. Ahora estoy en nivel A0. Guillermo está en Hall of Fame, o sea, voy a alcanzarlo. Bueno, es difícil, a menos que él falle, pero bueno, es muy divertido todo el tema de esta gamificación y este componente que tiene. Y bueno, Guillermo gestiona todo el territorio sur de Europa, España, Portugal, Francia, Italia, y nada, espero que les guste. Nos la pasamos muy bien comentando acerca de esta solución y, como siempre, creemos que aporta valor a la industria del fitness. Así que espero que disfruten esta entrevista y conversación con mi amigo Guillermo Aldazoro de Myson. Chao. Y aquí estoy con Guillermo. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast, más que podcast, esta conversación entre colegas. Gracias por conectarte este rato aquí conmigo. No, no, gracias a ti. El placer es mío. Ya sabes que para mí todo lo que sea hablar acerca de experiencia cliente, tecnología, bueno, es un poco nuestro día a día y estoy encantado de que podamos conversar y que aprendamos un poco más durante esta mañana. Buenísimo, porque en la previa estuvimos hablando, de hecho, el que está oyendo o viendo esto, este es nuestro segundo comienzo, porque el comienzo anterior quedó un poco raro, porque no sabía si estaba empezando a grabar o no, en fin. En la previa estábamos hablando de experiencia de cliente y tecnología y un poco las cosas que íbamos a hablar. Y me contaste algo que me pareció, creo que un buen insight para abrir, que estáis 9,000 clubes, alrededor de 9,000 clubes a nivel global están usando la solución Myson. Sí, hoy por hoy ya son más de 9.000 de 9.000 clubes, afortunadamente. Al final, bueno, somos una empresa global, como ya sabe quien nos conoce. Llevamos, bueno, aproximadamente 15 años ya en el mercado. Entonces, es verdad que el poder tener acceso a datos de tantos centros nos ha ayudado mucho a la hora de definir un poco los procesos de implementación y onboarding que realizamos, porque nos hemos equivocado, obviamente, como cualquiera, y lo que hemos intentado es aprender de esos errores, sacar las mejores prácticas de cada uno de los centros con los que trabajamos y establecer unos protocolos de manera que vayamos un poco a tiro hecho con los centros que
que empiezan ahora con nosotros, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a proceso y protocolo porque eso me gusta mucho. Soy cabeza ingenieril total y me encanta poner temas de proceso, pero antes de entrar ahí, para el que ande un poco perdido, porque igual, pues, Myson, pues, a mí cada vez que siempre intento vincular tecnología con solución, ¿no? Y mucha gente em, cuando habla de Myson, los pulsómetros, y ahí me pongo de los nervios porque es más allá de pulsómetro. Entonces, para el que ande perdido por ahí, el que nos está escuchando en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo, Myson, ¿cómo lo defines más allá de, no, es un pulsómetro, más allá de eso? Sí, nos gusta decir que al final Myson es un ecosistema. Obviamente el pulsómetro es el instrumento que nos ayuda a cuantificar, a recompensar, a medir, ¿vale? Pero si fuéramos un pulsómetro sin más, para eso hay otros muchos en el mercado, Claro, ¿vale? Somos conscientes de que no hemos inventado la rueda. Es decir, al final, lo que nosotros hemos intentado es crear comunidad a través de recompensar el esfuerzo. Eso es lo que sería, digamos, la base de lo que es Myson. Entonces, ese pulsómetro o ese instrumento nos sirve para recoger esos datos, que son los datos de esfuerzo, y esos datos son convertidos en puntos, que es lo que nosotros llamamos MEPS, que son Myson Effort Points. Y esos puntos son los que nos sirven para gamificar, crear retos, establecer comunidad, fomentar interacción. Es un proceso complejo, obviamente, que ha ido evolucionando en los últimos años, pero es tan simple como entrenar por esfuerzo en un código de colores y cada color, digamos, te va a dar una cantidad de puntuación. A partir de claro. ahí empieza la magia. Claro, ya ahí salió la primera palabra de las que tenía. Tengo aquí, siempre que hago este tipo de conversaciones, tengo las palabras que no puedo olvidarme. Ya salió la primera, que es comunidad, ¿no? Era una de las cosas que quería hablar, porque Myson, bueno, yo lo usé, ahora lo estoy volviendo a usar otra vez. Antes usaba el antiguo, bueno, creo que lo tengo por ahí, El todavía está vivo. MZ3. Claro, el de banda de pecho, digamos, que lo conectaba con Sí. mi Polar que tenía antes, como, entonces, y también tenía la app. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, desde el punto de vista de comunidad, yo usuario, pues veía los grupos, veía los retos, dónde estaba, el gol, y ahora luego hablamos de eso, de los diferentes efforts y tal. Pero a mí me gusta hablar, que hablemos de, como nos están escuchando operadores, me gustaría hablar de la comunidad en el gimnasio, que se genera desde la clase PT hasta los retos y las clases HIIT, etcétera. Entonces, ¿cómo entra Myson allí a la hora de diseñar pues un small group training o una sesión boutique, como hacen algunos clubes? ¿Cuál es ese fuerte allí para crear esa comunidad? Claro, a ver, nosotros lo que identificamos es que al final los centros deportivos, y más en estos últimos años, digamos, corrían el riesgo de convertirse en espacios impersonales, donde yo entro, voy con mis auriculares, paso el torno, hago mis ejercicios, termino mis ejercicios, me ducho o no, salgo del torno y me voy a mi casa. Y al final se convierte en un espacio que tiene un equipamiento que a mí me sirve para entrenar y listo. Ahí empieza y acaba mi relación con el centro deportivo. Claro, si esa es mi relación con el centro deportivo, y esto es muy importante para los operadores, el día que mañana, 2 cuadras más allá, me abran un centro deportivo que tiene un equipamiento que me interesa más o que me cuesta un poco menos, Claro, va a ser muy sencillo que yo diga, bueno, para hacer lo que hago, me voy 2 cuadras más y entreno en este otro centro. Entonces, nosotros queríamos dar una herramienta a los operadores que realmente les permitiera marcar una diferencia. Y para marcar esa diferencia, necesito que ese usuario sienta que es parte de mi comunidad. Comunidad X, la comunidad que yo haya creado en mi centro. Entonces, para eso, lo que necesito es fomentar interacciones. Si yo no interacciono cuando voy al centro deportivo, no voy a sentirme parte de ese centro deportivo. Y esas interacciones pueden ser personales y es ideal que sean cara a cara, ujú, pero también pueden ser a través de la aplicación de Myson. ¿Por qué? Porque voy a ponerte el ejemplo de un usuario que llega a un centro deportivo y no conoce a nadie, ¿vale? Yo voy a apuntarme a un centro deportivo porque
por lo que sea, porque han pasado Navidades y he dicho uno de los propósitos para este año va a ser Claro. en enero empezar con una vida La más cuesta de saludable. enero, claro. ¿Vale? Entonces yo accedo al centro deportivo y me explican, me hacen una visita, me dan unos tips y me explican que tienen un sistema, que es el sistema de Myson, que me va a permitir estar monitorizado cuando estoy entrenando, no solo dentro, sino también fuera del centro deportivo. Va a permitir que mis entrenadores o digamos, el staff de mi club pueda interactuar conmigo y ver lo que estoy haciendo. Y que esto, al estar entrenando, digamos, en las franjas correctas de intensidad, me va a ayudar a conseguir mis objetivos más Claro. rápidamente de una manera más segura. Perfecto. Y digo, ok, me interesa este sistema, quiero formar parte de él, además de venir al centro. Cuando yo termino el entrenamiento que he hecho ese día, recibo un correo con un feedback que es el entrenamiento que yo he hecho, el esfuerzo que he realizado, los puntos que he obtenido. Recibiré automáticamente una solicitud de conexión de cada uno de las personas que forman el staff del centro deportivo, porque es muy importante que si yo quiero fomentar comunidad, tiene que haber alguien que empiece a mover esa rueda, ¿vale? Tiene que haber Claro. un inicio, un generador para fomentar esa comunidad. Y ese inicio generador lo realiza el staff del propio club, ¿vale? Si yo como usuario me voy a mi casa y he recibido 5 conexiones, solicitudes de conexión, ya sabemos que siempre tengo que aceptarlas para poder Claro, conectar con el las tema de personas, protección de obviamente. datos, claro, claro. Exacto. Entonces, si yo llego a mi casa y tengo 5 solicitudes de conexión y una es tuya, Juan, que trabajas en ese club, yo te conozco porque he hablado contigo o he hecho la clase contigo, le doy a aceptar y resulta que yo veo mi entrenamiento y veo que hay 4 o 5 personas que le han dado me gusta a mi entrenamiento. Aquí es donde entra lo que es un poco la ingeniería social, ¿vale? Ujú, claro. Estos datos de todos los clubes que tenemos nos permiten concluir que personas que reciben, por ejemplo, 4 me gusta en su entrenamiento, entrenan un 47% más que la media, ¿vale? Y estas conclusiones de interacciones sociales son exponenciales. Por ejemplo, si yo comento entrenamientos de 4 o más personas, tiendo a entrenar un 147% más que la media. Quiere decir que estoy más implicado con mi entrenamiento, estoy más implicado con el entrenamiento de compañeros del centro donde entreno y eso hace, lógicamente, que esté más comprometido con mi camino hacia Claro. hábitos de vida saludables. Claro, claro. O sea, a mí lo que me gusta de trabajar la experiencia de cliente y siempre lo enfoco así es que dentro de un viaje, o sea, lo que decías, ¿no? Llego a la instalación, me hacen un tour, me muestran las bondades, me muestran las virtudes, me hablan del valor, de que esto es así, esto es asado, y me explican esto. Dentro de todo ese viaje son momentos. Yo siempre me gusta verlo como si fueran pequeños momentos que van ocurriendo y ese momento de cuando yo fui a entrenar y recibo un like, o cuando llegué a casa y recibo el correo, o oye Juan, hoy lo petaste, o qué pasó que no has venido, lo que sea, esos micromomentos son lo que se llama la hucha experiencial. No voy metiendo monedas a esa hucha de que, jolín, me siento parte de la comunidad, me siento parte de que ya tengo amigos, me reto, me pico, porque esa es otra, ¿no? Lo de los puntos y eso es lo que mola. Y entonces eso conlleva a la segunda palabra que tengo aquí, que la tengo en inglés, que es engagement, pero es enganche, suena raro. Adherencia quizás no es la correcta, pero yo creo que en la industria del fitness, cuando hablamos de engagement, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo, que es básicamente que te enchufes, que estés conectado, que te mole estar persiguiendo sus objetivos, ¿no? Y aquí, claro, en un setting de una clase, por ejemplo, si yo estoy con la comunidad, porque ya me hice amigos, ya me hicieron like, ya sé de qué va, lo entiendo, tengo la app, tengo el grupito y tal, pero cuando estoy enchufado en la clase, con el sistema de colores, con esas interacciones que decía, que hablamos en la previa, que tenéis un estudio de que si dices 4 veces el nombre durante la clase y tal, ahí es donde se produce ahí me engancho, ahí ya me enganché en el tema de, vale, estoy en azul, estoy en rojo, estoy en amarillo, el coach me dice esto y tal. Entonces, ahí, ¿cómo es ese protocolo? Antes decías que tenéis 9000 clubes y habéis pulido mucho el tema de procesos. ¿Cómo Myson asegura que con esta solución, que a la parte tecnológica, que se genere ese engagement? ¿Cómo es esa formación? ¿Cómo son las mejores prácticas ahí? Porque si no,
Es un pulsómetro que sale una cosita en la pantalla, ¿no? Hace falta que se genere ese enganche. ¿Cómo lo hacéis ahí? Pues, a ver, obviamente con formación, quiero decir, es muy importante que el staff del club conozca cuáles son esas mejores prácticas que ahora mismo te voy a comentar. No es magia, ¿eh? Quiero decir, no hay una pócima secreta que no pueda revelar. De hecho, ojalá todos los clubes que tenemos siguieran, digamos, a 100% estas recomendaciones, porque, porque funcionan, porque sabemos que funcionan. Y es relativamente simple. Es decir, hay dos cosas que son fundamentales. Una, durante la clase, es el real-time feedback, que es el hecho de que yo, como usuario que acabo de empezar en un centro, vea reflejada en una pantalla el esfuerzo que estoy realizando, desde el punto de vista psicológico, es muy potente para la persona que lo está haciendo, porque desafortunadamente la actividad física o el camino, digamos, hacia hábitos de vida saludables no es un camino corto, no es un camino rápido. Nadie va Claro, un día a entrenar y se va a su casa y se mira y dice, bueno, yo creo que ya está todo, ya lo he hecho todo perfecto, ya lo he conseguido, aquí termina mi viaje. No pasa así. Entonces, necesitamos esas micro recompensas de las que tú hablabas antes, o esas micro experiencias que me llevo a mi hucha día a día. Entonces, el hecho de que yo empiezo y yo estoy viendo mi esfuerzo, pero no lo estoy viendo solo yo, mis compañeros de clase están viendo claro, mi esfuerzo y el instructor está viendo mi esfuerzo. Y en este caso, el esfuerzo es completamente independiente de lo bueno o malo que sea en esa actividad. Quiero decir, aquí no discriminamos porque porque tengas una técnica perfecta o tengas un nivel de fitness increíble, porque aquí lo que se está valorando y lo que se está premiando es el esfuerzo. Y eso lo que hace es nivelar el campo de juego. Es decir, en una misma sesión podemos tener personas que tienen un nivel de fitness muy alto con personas que acaban de empezar y al final de la clase el número de MEPs o de puntos que hayan obtenido puede ser el mismo claro, si han estado realizando la actividad en la franja de esfuerzo claro. correspondiente o recomendada. Entonces, esa es una parte, que es la parte de cuando estoy durante la clase, tengo que estar dando, como instructor, tengo que estar dando feedback permanente a los usuarios, además, bien nombrándolos por su nombre o por su alias, porque ya sabemos que durante la Porque clase ya en lo, cada lo type, ves. Ujú. exacto, en cada mosaico aparece el nombre o el alias, el apodo que haya elegido cada persona. De manera que yo puedo primero darles la bienvenida a la clase cuando entran, porque yo ya los veo en la pantalla, y además durante la sesión recomendamos que como mínimo a cada persona hay que nombrarla 4 veces. 4 veces tienes que decir su nombre y darle feedback. Feedback puede ser tan sencillo como Ángela, perfecto que estás en la zona azul, o feedback en el sentido un poco Venga, más venga. técnico de Claro, ejecución, o simplemente pedir que se ajusten un poco al esfuerzo. Si están por debajo, que aprieten un poco más para subir a la franja que le corresponde, y si están muy altos, regularles ese esfuerzo para que se metan, digamos, dentro de la franja que corresponde, porque cada sesión, y sobre todo en small group training o en sesiones de alta intensidad, es muy difícil realmente medir si es alta intensidad o no si no tienes un sí, dispositivo claro, que esté claro, midiendo. claro. Entonces, es verdad que aún hoy me sorprendo cuando hay centros que ofrecen sesiones de alta intensidad, pero no tienen un mecanismo para medir si realmente esa sesión se está realizando o no a alta intensidad, Ujú, con los beneficios metabólicos que sabemos que tiene realizar una sesión, por ejemplo, en alta intensidad. ujú. Pero claro, trabajar a percepción es una cosa, trabajar con un dispositivo que realmente te dice si estás o no trabajando en Claro, la franja que quien ha programado la sesión recomienda para esa sesión, pues obviamente no es lo mismo trabajar a percepción que trabajar claro. siendo monitorizado. Sí, sí, no, Y y yo luego, sí, dale, dale. perdón, Juan, y luego hay otra vertiente, porque por un lado está lo que hablábamos de cuando está sucediendo la sesión, y luego ese engagement lo conseguimos también con los retos o desafíos, que es un elemento que para mí, y esto hablo a nivel personal, ha sido un elemento diferenciador a la hora de estar comprometido o engaged, Mm, digamos, motivado, adherido, llámalo como quieras, pero es verdad que engagement es una palabra que creo que todos podemos entender o hacernos una idea a lo sí, que nos sí, referimos. Y para mí los retos son fundamentales. Y los retos
no tienen por qué ser siempre competitivos. Quiero decir, a veces pensamos que los retos es siempre competición, también pueden ser retos cooperativos. Nosotros hemos lanzado retos para obtener, por ejemplo, fondos para financiar una causa benéfica, cuando ha habido una catástrofe, lo que sea. Al final podemos formar grupos para obtener la mayor cantidad de MEPs durante un periodo de tiempo y que eso suponga una aportación económica desde el club para ayudar a una causa. También puede ser retos realmente competitivos, individuales, por parejas, por equipos, o lo que para nosotros se ha demostrado tener un éxito increíble son, sobre todo en operadores que son cadenas, que tienen varios centros, crear retos donde unos centros compiten contra otros. Eso Porque en mola un ese montón. tipo de retos, el sentimiento de pertenencia a tu centro se multiplica. Claro. Y cuando llegamos a ese punto, ahí, Juan, ya da igual que me abran un centro al lado que cueste 10 euros menos o que tenga un equipamiento un poco mejor. Me da igual porque mi comunidad es mi comunidad y yo estoy representando a mi centro contra otros. Y de estos hay muchos ejemplos, ¿no? No solamente con la tecnología Myson para medir esfuerzo y competir clubes, hay otros fabricantes que lo hacen de otras maneras. Por nombrar, Tecnogym, por ejemplo, hace esto de Let's Move por el For a mundo. better Entonces, world. entonces Yeah. compiten los clubes entre sí. Hay como diferentes ideas alrededor de eso que funciona porque uno ya, como los del club del pueblo de al lado nos van a ganar, ¿no? Eso es. Y claro, eso muy bien articulado, muy bien vendido, es muy chulo. Y otra cosa que tengo aquí apuntado una cosa para volver, pero ya que estamos hablando de esto, otra cosa que me ha gustado y lo he visto ya varias veces, de hecho vi un post en LinkedIn de una cadena que utiliza Myson, que no solamente la experiencia de cliente ya sabes que una parte es el usuario y otra parte es el empleado, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, que lo están utilizando para unos retos entre empleados, que Sí, también utilizan esto para que el empleado se motive, que mejor prescriptor si el mismo empleado está participando en un reto interno, ¿no? Y esto me parece también una correcto. idea fantástica. Correcto, sé perfectamente a qué cadena te refieres, porque además estuvimos hace no demasiado en su conferencia anual y les estuve explicando que esto lo hacemos nosotros. Nosotros, Myson, internamente tenemos un reto corporativo, vamos a llamarlo así, que es al final lo que nosotros intentamos es promover hábitos de vida saludables, pero no solo para los operadores, sino lógicamente empezando desde casa. Entonces, nosotros, yo te pongo el ejemplo de nuestro reto. Tú sabes que para lo que hemos hablado antes de los MEPs, de los puntos y demás, no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Quiero decir, al final el sistema te premia si tú mantienes unos hábitos de vida saludables de manera constante y te premia, digamos, cambiando de estatus, ¿vale? Voy a ver en dónde Entonces, estoy yo mientras me lo mientras. entonces nosotros lo que hacemos es la OMS, quiero decir, ese premio que hacemos mes a mes, nosotros lo hacemos siempre basado en las recomendaciones de la OMS, ¿vale? Y la OMS recomienda que todas las personas, para cumplir hábitos de vida saludables, deberíamos de entrenar o 75 minutos de ejercicio intenso a la semana o 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, ¿vale? Esto traducido en MEPS son 1.300 MEPS al mes, ¿vale? Entonces, nuestro sistema, siempre que tú obtengas esos 1.300 MEPS al mes, da igual cómo los hagas, puede ser nadando, puede ser andando, Claro. puede ser corriendo, puede ser haciendo algún deporte, me da exactamente igual porque sabes que nosotros no cuantificamos desde el punto de vista de actividad, sino que lo que cuantificamos es el esfuerzo al que está sometido tu sistema cardiovascular en este caso, ¿vale? Correcto. Entonces, nosotros internamente, en lugar de premiar por 1.300 MEPS, digamos que vamos un poco más allá, ¿vale? Como predicamos con el ejemplo, nosotros lo hacemos siempre que se obtengan 2.000 MEPS al mes, porque al final 1.300 es lo mínimo que la OMS recomienda, ¿vale? Ojalá todo el mundo hiciera ese mínimo, pero nosotros intentamos ir un poco más allá. Entonces, dentro de nuestra organización, cada empleado que obtiene 2.000 MEPS cada mes obtiene medio día de vacaciones, digamos, Olé. gratis, Oye, pagadas. eso está Entonces, buenísimo. Eso. claro, está muy bien porque al final del año, al final de los 12 meses, por el hecho de mantener hábitos de vida saludables,
que al final sabemos que tiene una repercusión muy positiva sobre nuestro propio rendimiento, sobre nuestra motivación, hay una reducción de absentismo laboral, hay menos enfermedades. Bueno, al final estamos promoviendo que todo el Claro, mundo es esté que mejor y además hay un beneficio. Quiero decir, tiene todo el bueno, sentido del puedo tener mundo. hasta 6 días de vacaciones adicionales simplemente por el hecho de hacer algo que me beneficia también, Además que ¿vale? me gusta mucho porque está vinculado, sí, lo del 1300 MEPS por el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero está vinculado a la constancia, es decir, Correcto. por cuántos meses consecutivos lo logras, siendo que si tú el primer mes haces tus 1300, que son los recomendados, pues empiezas con hierro, que no está mal. Yo me imaginé que iba a ser como madera o papel o algo así, que oye, hierro no está mal, bronce, plata, oro, platinum, etcétera, etcétera. Warrior, cuando tienes 108 meses consecutivos. Titán, Iron, Hero, Master y Legend. Legend es cuando has hecho 168 meses, donde cada mes has ganado tus 1300 como mínimo. Sí, son 14 años. Te explico brevemente esto. 14 años. 14 años siendo No. constante cada mes obteniendo tus 1300 MEPs. ¿Cuántos Legends hay? No hay muchos, yo conozco alguno, pero obviamente son personas que empezaron desde el minuto uno con la empresa, Claro, es porque es que, el tiempo que lleva es prácticamente el tiempo que lleva la empresa, digamos, funcionando. pero es que Entonces, buah, no es la antigüedad, es que esas personas han hecho sus es 1300. exacto, es antigüedad y constancia, obviamente, porque ahora, por muy constante que seas, obviamente, tienes que cumplir los plazos. Aquí no hay atajos. Quiero decir, es un sistema que Claro. no permite atajos. Lo que Al final, los 6 primeros meses, si te fijas, durante los 6 primeros meses es relativamente más rápido cambiar de estado. ¿Por qué? Porque esas micro recompensas o esas primeras recompensas, tú el primer mes que obtienes 1300 MEPs ya cambias de estado. Al tercer mes ya pasarías a bronce. A bronce, claro. O sea, tú el primer año te montas en oro. Exacto. El primer año puedes llegar a oro y cambias como 4 veces de estado. A Y partir de ahí aquí ya ya la cosa cambias se de pone, año en año, y aquí ¿vale? se pone Ya difícil. se supone que si tú ya llevas un año siendo constante, ya has creado ese hábito, ya, digamos, has interiorizado que, Claro. bueno, que tienes que tener un mínimo de actividad cada mes, que además la vas a medir para que te siga quedando registrado, porque hay que ser consciente también de que si tú un mes no llegas a esos 1300 MEPs, también vas hacia atrás. Quiero decir, el viaje no es solamente hacia adelante. El sistema, entre comillas, puede llegar a penalizarte si tú acumulas meses sin realizar actividad. Espérate. Es decir, suponte, yo llegué a oro, ¿vale? 12 Ujú. meses in a row ganando mis 1300 mensuales. Si yo Sí, en el mes 23, es decir, a un mes de que me toca Platinum, sí. fallo ese diciembre, suponiendo que es de enero a diciembre, pierdo mi Platinum. Lo perderías y de hecho, ¡Ah! si no recuerdo mal, te pasarían, o sea, te quedarías en oro, pero con 0 meses. Tendrías que volver a empezar, digamos, desde oro, Ok, tendrías que volver a empezar a acumular esos 12 meses. estamos hablando de cosas Hay serias, que aquí no hay juego, ¿eh? Correcto, correcto. De hecho, nosotros tenemos muchos casos de personas que tienen un nivel alto, tienen un estatus alto y por lo que sea han tenido algún tipo de lesión o enfermedad que durante un tiempo no les ha permitido entrenar y contactan con el soporte para decir, mira, me pasa esto, no tengo capacidad de Congélame. entrenar, pero no quiero, claro, no quiero perder mi estatus. De hecho, durante la pandemia por el hecho de que también Es que bueno. era complicado realizar a veces actividad física, no se podía salir de casa, no se podía ir a los centros y demás, tuvimos un poco la compasión, por decirlo de alguna manera, de congelar los estados para que las personas no perdieran su estatus, ¿vale? Entonces, bueno, sí, hay casos concretos, hemos tenido algún Oye, no, caso concreto. bueno, es un ejemplo genial porque no solamente te da un estatus dentro de Myson, sino dentro de los grupos en los que estés, entre tus colegas y tal. Estás sacando la cuenta. Si yo empiezo desde cero, tengo 46, ¿son cuántos? 14 años para ser leyenda. Cuando tenga 60 Sí, podré ser una leyenda. correcto. Oye, bueno, hay que ponerse, hay que empezar. Oye, ¿Sabes, volviendo, sabes qué pasa? dime. Que cuando lleguemos a leyenda, como ya hay gente que estará más avanzado, porque antes el límite era Hall of Fame, era Salón de la Fama.
que era 4 años seguidos siendo 4 años. constante. ¿Qué pasa? Que como, claro, quiero decir, si estamos más tiempo en el mercado, cada vez hay más gente que llega al Salón de la Fama y queríamos que esa gente pudiera seguir creciendo y mejorando su estatus dentro del sistema. Entonces, si te fijas, dentro de Hall of Fame, dentro del Salón de la Fama, empezaron a hacerse como subsecciones con diferentes nomenclaturas, Rockstar, Warrior o Legend, que es el último que hay ahora. Pero cuando tú y yo lleguemos a Legend, seguro que ya Habrá, habrá más niveles. claro, habrá Master of the Universe que... Bueno, gracias por desmotivarme. Lo siento, yo recién alcancé Salón de la Fama en enero. Este mes ha sido el mes en el Salón que de yo la he Fama alcanzado Salón de la son... Fama. 48 meses. Oye, no, muy, muy 4 bien, muy años. bien. No, y es para, joder, es para celebrarlo. Claro, claro, Sí, claro, sí, sí, totalmente. sí, sí. Qué bueno. Oye, esto está buenísimo. Sabía cómo iba lo de las medallas o de los baches estos, pero no sabía que es tan riguroso. O sea, que Sí. hay que hacerlo, vaya, no tiene Mi hijo más que mayor más. ha perdido varias veces su estatus, por ejemplo, por temas de estudios, por temas tal, y me dice, papá, yo ya estaba en plata, por ejemplo, y ahora vuelvo a estar en hierro. Digo, a ver, es que si no No, llegas, o sea, somos tan claro. estrictos que incluso mi hijo pierde el estatus. Qué bueno, tío. Oye, volviendo al tema de que no se me quiero escapar, que se me escape esto. Dijiste una frase que me quedó grabada, que es, en algún momento de la conversación comentabas, bueno, y hay alguien que tiene que mover la rueda, ¿no? Dijiste esa frase de en función de que cree los grupos o que crea los retos o que se ponga, ¿no? Entonces, vinculado a eso en cuanto a proceso, hay que formar a los equipos. Mason pone toda la carne en el asador de enseñar todas las estadísticas de casos de éxito, marketing, etcétera. Que el operador, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son esas claves para que esto funcione? Te lo pregunto porque ya sabes, los que estamos en tecnología y experiencia cliente y en el fitness, sabemos que solo no va. Hay soluciones que sí, por más que sí, IA o lo que tú quieras, pero hay que traducirlo, hay que transmitirlo, que el socio lo vea, hay que explicarlo, hay que estar allí en la palestra y tal. ¿Qué debe hacer el operador para que una solución como esta, más allá de la formación y tal, cuáles son tus recomendaciones para que esto funcione? Bueno, es esencial que el staff que tienes trabajando crea en el producto, crea en la solución y sea consciente de que estamos para ayudarles y que estos cambios que inicialmente pueden asustar, como cualquier cambio, requieren un proceso de adaptación, hay una curva de aprendizaje. No voy a mentir y voy a decir que nosotros llegamos, ponemos el sistema, hacemos así y todo empieza a funcionar perfectamente, porque no es así. Ojalá hubiera algún sistema que funcionara así, pero no es así. Entonces, lo fundamental es que el staff sea receptivo, que tenga cierto nivel de proactividad, porque lo que nosotros les vamos a ofrecer sabemos que funciona. Pero Ujú, nada, como has dicho, nada funciona por sí solo. Entonces necesitamos que nos escuchen, necesitamos que se dejen guiar, necesitamos que nos dejen llevarles de la mano, porque este viaje nosotros lo hemos hecho muchas veces. Entonces necesitamos que nos dejen llevarles de la mano. Eh, y a partir de ahí, básicamente es seguir los pasos que tenemos protocolizados con respecto a las formaciones iniciales, con respecto a las actividades mm, de los... Tenemos muy cuantificado, por ejemplo, qué retos hacer, en qué mes, en qué ujú, momento, con cuánta gente, cuándo debo empezar a crear grupos o subgrupos en función de la madurez del sistema. Nosotros, durante los 6 primeros meses de implantación, acompañamos día a día al cliente para asegurarnos que todo funciona. Pero ujú, es fundamental que el staff del club perciba el producto como una solución, como una ayuda, como algo que les va ujú. a facilitar interactuar con sus socios, va a crear más puntos de contacto, con lo cual les va a permitir reivindicarse como profesionales de una manera mucho más sencilla, porque van a poder interactuar mucho más con Ujú. sus clientes.
Claro, y por un trabajo que estamos haciendo desde Fitness CX con Myson, entrevistando a gimnasios desde Estados Unidos hasta Australia, Europa, estamos hablando con un montón de gente. Lo que nos decían y lo que estamos viendo es lo interesante que es que gimnasios grandes en Estados Unidos con 100 centros, por ejemplo, cómo ellos crean estructuras de manager regional, club, con boutique, cómo crean una estructura para decir, oye, este centro hay no sé cuántas personas se apuntan a estas clases en función de cómo lo tengan, si viene con la cuota, si es premium, si es boutique, da igual. Sabemos que tantas personas van allí y cuando vamos tienen que haber el mismo número de personas con el mismo número de cuadritos y eso parte porque hay un onboarding con el técnico nuevo que va a empezar a dar esa clase que va incluido con el Myson y entonces en esa clase tienen que enseñar porque porque no lo trajiste, mira, es que... Entonces como que esos clubes donde me he dado cuenta en estas conversaciones funciona como lo que tú dices, cuando la gente está enchufada, cuando la gente, y me refiero a la gente interna, sabe transmitir este valor y lo ponen en práctica de, tío, es que esto funciona. Y en una conversación que tuve con un gimnasio en Australia, que ahora me vino a la cabeza, me contaba la chica que la club manager de este centro decía que se encontró con una persona que decía, no, es que ¿por qué no trajiste tu Bison? No te veo en la pantalla. No, es que yo llevo el Apple Watch. Y el Apple Watch el Apple Watch, por mi, no con el Open, sino yo llevo ya mi pulsómetro, dijo ella. Vale, me parece bien, pero es que yo lo necesito para darte una mejor experiencia. O sea, Claro, fue al revés, no es que ponlo para que te veas, no, es que yo lo necesito para yo poder darte a ti ese feedback que quiero darte. Por favor, tráelo. claro. Ostras, perdón y tal. Entonces, Claro, mira, aquí además te quiero hacer un apunte que no hemos comentado y que creo que también es importante. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Al final entre usar un dispositivo como Myson o utilizar un Apple Watch o un Garmin o el dispositivo que cualquiera tenga, porque hoy en día cada vez hay más usuarios que tienen su propio reloj inteligente y tienen su manera, digamos, de medir esa frecuencia cardíaca. Bueno, por un lado, para nosotros es muy interesante para los operadores, porque al final, si yo entreno con mi Apple Watch, simplemente, y ahora luego te haré el matiz, si yo entreno con mi Apple Watch, los datos son míos y de Apple, claro. y de los terceros a quien Apple se los venda en el caso de que lo haga, ¿vale? Ujú, Pero si yo entreno con MyZone, los datos son accesibles al operador donde yo entreno. claro, Y eso es muy importante porque como operador tengo acceso a lo que mis usuarios están haciendo, no solamente dentro del centro, sino también fuera del centro, siempre y cuando utilicen el dispositivo de MyZone, ¿vale? ujú, Entonces, al final, en el mundo en el que vivimos, obviamente los datos son un elemento muy valioso para poder luego sacar claro, conclusiones, mejorar mi servicio. Bueno, al ujú, final tiene posibilidades infinitas. Entonces, eso es importante. Quiero decir, como operador, yo preferiría que mis usuarios entrenaran con Myson a que no entrenaran con su propio dispositivo. claro, Luego, cuando están en la clase, obviamente lo que tú comentas, el hecho de que yo pueda darte ese feedback en tiempo real sobre lo que está pasando, si tú llevas tu dispositivo que te mide a ti, yo no tengo acceso a esa información, con lo claro, cual me va a ser muy difícil, digamos, hacerte de coach durante el rato del entrenamiento. Pero claro. en la línea de eso, nosotros este año, perdón, en Estados Unidos y en Australia, por ejemplo, y en UK, ya lo tenemos activo, pero ahora lo vamos a lanzar también en Alemania y en España y Portugal. El MZ Que es Open. exacto, Ujú, que es la característica de MCED Open, que es lo que le hubiera permitido a esta persona, aunque llevara su Apple Watch, no tendría por qué llevar su dispositivo de Myson porque su Apple Watch le permitiría ser usuario o usuaria de pleno derecho de Myson. Quiero decir, ujú, tenemos una integración tanto con Apple, o sea, con iOS como con Android, de manera que los smartwatches que sean compatibles pueden utilizarse como el dispositivo de Myson, de manera que aunque yo lleve mi Apple Watch, me vería en la pantalla en tiempo real de mi centro y además cualquier entrenamiento que yo haga quedará vinculado a mi cuenta de Myson ujú, con los MEPs correspondientes que haya obtenido, con mi claro. gráfica y me permite participar en todos los retos como si fuera un usuario de Myson con dispositivo exactamente igual.
Eso es muy buena idea, porque al final eh, eh, todas estas cosas de tecnología va de evitar fricciones. Entonces, Exacto. a la pregunta de, pero es que ya no te preocupes, que hazlo así, hazlo así, ¿no? Oye, qué interesante. Ese ejemplo a mí me gustó mucho precisamente por eso, ¿no? Porque el coach, como me lo transmitió y esta persona me decía, es que la socia pensaba que yo le iba a reclamar porque no lo traía para que se viera, y no, no, es que yo lo necesito para darte el soporte, ¿no? Es como que le dio la vuelta, ¿no? Y me Claro. pareció muy interesante. Voy a poner aquí en la pantalla una cosa que te había comentado que quería poner. Bueno, es la página de Instagram de Myson, donde está pues toda la comunidad, están todos, me gusta mucho cómo comunicáis, el tono y bueno, me parece muy interesante. Pero estuve por aquí cotillando y hubo un post que me gustó un montón, que es este de aquí, los momentos, ¿no? Un año de esfuerzo. Esto es bueno, lo que hacen muchos, que si Spotify, Strava y tal. Y me gustó mucho, bueno, estuve cotillando los datos y esto me pareció una pasada, ¿no? La totalidad de MEPs que la gente contabilizáis todos los MEPs que se han puesto, que se han lo conseguido en el mundo, por ejemplo, el número de minutos de ejercicios, en cuántos años y tal, cosa que me pareció muy chido también. Este me gustó mucho también, el average del esfuerzo, el 63, el esfuerzo promedio de 63%. Y este me llamó la atención porque estos son 14.000 retos, 15.000 casi. ¿Cuáles son esos retos que has visto o que has escuchado que son más creativos? Un poco para dejar ideas de retos. Pues mira, cada año hacemos un reto que tiene el nombre de Industry Legends, si no recuerdo mal, ¿vale? Y al final es un reto como medio interno con respecto a personas que tienen cierta relevancia en la industria del fitness. Por cierto, si no estás, te voy a incluir en ese reto para que lo Oye, sepas. pero sí, bueno, ni te dije en qué nivel estoy porque como no tenía tiempo que no lo usaba, no he llegado al mes y entonces ni No, salgo. Entonces, pues, No, no te preocupes porque el tema de lo bueno que tienen los retos es que es independiente del no, estatus. no, no, Quiero yo sé, decir, yo sé. si yo te incluyo digamos, yo te envío la invitación para el reto y tú la aceptas hoy, si el reto empezó el 1 de enero, todos los entrenamientos que hagas o que hayas hecho desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, cuando termine el reto, van a sumarse. Esos MEPs Vale. se van a sumar. Eh, este es uno que empezó un poco como medio broma, pero la gente incluso lo pide. Quiero decir, cada año, de hecho, Jonathan Monks, nuestro Sí. director EMEA, el otro día hizo una publicación en LinkedIn donde explicaba que al final, un poco a petición popular, había vuelto a lanzar el reto para el año porque había mucha Está gente bueno. diciendo, bueno, es que este año no se va a hacer el reto en el que Industry Legends participamos está todos. buenísimo. Exacto. Está Entonces, genial ese. este te incluiré. Y por hacer un apunte sobre retos que me parecen interesantes, ya te había comentado que los retos, por ejemplo, que se hacen entre centros, en cadenas entre centros, la repercusión es increíble. La gente, además tenemos, los propios operadores nos lo dicen, es que teníamos perfiles de clientes que venían a entrenar 2 veces por semana y desde que hemos hecho este reto están viniendo 4 o 5 veces por semana e incluso Claro, luego es vemos que que el fin de semana salen con su familia en la bici o lo que sea y se ponen el dispositivo para seguir acumulando MEPs, porque al final ya no estás peleando por ti, estás peleando claro, por tu equipo. Y yo creo que todo el mundo tenemos un poco esa vena, yo no diría competitiva, sino casi colaborativa. Quiero decir, al total. final formo parte de esta comunidad y quiero aportar mi granito de arena. Y si veo que mis compañeros están aportando y yo no, casi me siento un poco Claro. medio, bueno, no Sí, sí. obligado, pero un poco más comprometido a aportar también mi granito de Y arena. ahí también juegan mucho, es muy importante cómo marketingianamente o comercialmente hablando se promueva eso dentro del club. Estaba hablando con unos chicos con unos chicos, con Alberto, un amigo que lleva una empresa que se llama Super Pop y que hace mucha gamificación y tal, y hablamos un poco también de cómo lanzar esas gamificaciones, unos sorteos, unos premios, unas cosas, y le pregunté, oye, ¿qué premios
pues, bueno, típico, el bidón, la camiseta, un mes gratis, trae un amigo y tal. Y me dice, no, Juan, hemos visto unas cosas fantásticas. Y me contaba una que era un club que daba un premio, que el premio era el que llegara de primero ganaba inmunidad burpee. Ese mes no hacía Oh, se burpees. libraba de hacer burpees. Celebrándose, pero no sé, pero había un premio que era, yo te obligo, o sea, si yo gano el premio del algo así como el malo de los burpees o algo así, Guillermo, te toca. Entonces yo te castigo con Uh, burpees. Me pareció fantástico. Claro, en un entorno que es muy amigable, todos se conocen y tal, claro. es muy divertido. Mira, aquí está el reto, el estatus más conseguido es el oro, de lo que hablábamos antes. Bueno, esto nos Es un sorprende en la año. industria, ¿no? Esto, el mes más activo de enero, esto nos sorprende un poco, ¿no? Porque esto, todo el mundo, mira, bueno, también acompaña a las tendencias de la industria, ¿no? De Strength. Oye, buenísimo, Claro, al estos datos me final parecen geniales. no nos podemos desligar de la realidad. Quiero decir, al final el entrenamiento de fuerza es uno de los entrenamientos tendencia y lo que es Mm, importante también es que incluso, fíjate que un entrenamiento de fuerza que inicialmente puedes pensar, bueno, pero para qué voy a medir mi frecuencia cardíaca en un entrenamiento de fuerza? Podría ser incluso lícito pensarlo, pero al final nos ha costado un poco, pero también hemos conseguido que se entienda que es importante incluso medir la frecuencia cardíaca en un entrenamiento de fuerza y saber que si queremos obtener un trabajo, por ejemplo, de fuerza de calidad, pues es interesante evitar zonas altas de frecuencia cardíaca claro, donde totalmente. estás lógicamente obteniendo otros beneficios, no digo que no los tenga, pero no serían los entrenamientos propios, los beneficios propios de entrenamiento de fuerza, y saber que tienes que moverte entre franjas entre grises, azules y verdes máximo. Entonces, es importante entender también que el objetivo no es llegar a rojo. Es decir, Mm, rojo es un porcentaje de trabajo de nuestro sistema, pero dependiendo de lo que queramos conseguir, claro. la zona adecuada puede ser otra. Y no ¿Vale? Y solamente esto lo explicamos también. claro, y no solamente en ascenso, sino en descenso. Es decir, a mí me interesa Correcto. también saber cuándo estoy listo para la próxima repetición o para la O próxima tal. incluso cuánto tardo en recuperar, lo que es un indicativo muy Exactamente. claro de que el sistema Mm, funciona bien. eso es. Obviamente, lo importante es que el sistema cardiovascular sea lo más plástico posible, lo más elástico, ¿no? Que sea Ujú. capaz de adaptarse para subir muy arriba cuando haga falta, pero también que sea capaz de recuperar cuando sea necesario también. Qué bueno, tío. Qué bueno, Guillermo. Oye, hemos hablado de la implicación del staff, hemos hablado de retos tanto cliente interno como externo, hablamos de la importancia de lo importante que es crear comunidad, pero una comunidad enganchada, ¿no? Una comunidad engaged, de los retos también, de los tips para implementar tecnología, sobre todo esa parte. Me encantaron esos datos de por cada 4 interacciones, el nombre, cada 4 interacciones son 47% y si comenta 147%, o sea, todas estas cosas suman y espero que el que esté escuchando piense, eh, Myson es una solución excelente para esto, pero que es lo que el mensaje que está por debajo también es, debo interactuar con mis socios, debo hacer este tipo de cosas, queremos que la industria sea más grande, queremos que la gente disfrute, recomiende y más gente se mueva, o sea que mensaje súper poderoso, así que te agradezco mucho por todos estos tips y esta conversación. Un placer de verdad, Juan, como siempre. Bueno, por concluir, darte las gracias por esta invitación, por darme la posibilidad de explicar un poco lo que hacemos y lo que venimos haciendo, que al final no es otra cosa que promover hábitos de vida saludables, intentando ponerle a la gente lo Mm, más fácil posible, hacer cosas que a veces a todos nos cuestan un poco, pero yo creo que con esos premios y con ese intentar formar parte de algo más grande, creo que todo se hace un poco más llevadero y que claro. creo que al final lo que intentamos es aportar nuestro granito de arena para mejorar la sociedad en la que vivimos. Mira, voy a cerrar con un reto. Estaba viendo aquí la hora, el día 31 de enero. El 31 de enero tengo que ser oro. Eso es oro, ¿no? ¿12 meses? 12 meses sería Ah, oro, exacto. El, tren- Hablaremos el de nuevo 31 de entonces. enero nos volvemos a grabar, ese es el reto. Y tengo que mostrar mi badge de que soy en nivel oro ahora. Perfecto. Guillermo, muchas gracias, tío. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, de verdad. Un saludo, que vaya muy bien.